Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. ¿Puedes cerrar la puerta? Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta mañana para compartir unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios con ustedes y así darles un saludo en esta mañana también. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su programa y nos use grandemente en su obra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estamos en un tiempo muy importante en el programa divino. Hemos estado viendo cómo hemos llegado al fin del tiempo, al tiempo final, hemos llegado al día postrero, y vean en la forma sencilla en que Dios nos ha permitido ver, entender todas estas cosas. No sabíamos ni lo que era el día postrero, y sin embargo oíamos predicaciones acerca de los días postreros y acerca del tiempo final, pero no comprendíamos qué eran los días postreros en realidad, y no nos habíamos percatado de que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dijeron que aquellos también eran los días postreros. ¿Y cómo íbamos a entender eso? Y pensábamos que los días postreros eran solamente pues esto que vivimos, y sin embargo los días postreros delante de Dios comenzaron en los días en que Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, y todavía estamos en los días postreros. ¿Pero en qué día de los días postreros? En el último de los días postreros. Eso no lo sabíamos. Sabíamos que estábamos en los días postreros, pero aplicábamos los días postreros para días de 24 horas y los años, y como años también, los años postreros o días postreros. Y cuando decíamos los días postreros, pero se nos pasaba un año, bueno, este año son los días postreros, pensábamos quizás, y seguían pasando los años, y no comprendíamos que los días postreros constan de 3000 años. Ese es un misterio que todavía muchos no entienden. Y aún el hermano Branham no habló claramente, excepto en muy pocos lugares, acerca de los días postreros y del día postrero. Pero Jesús habló acerca del día postrero y dijo que para el día postrero llevaría a cabo la resurrección de los muertos, y así para el día postrero es la resurrección de los muertos, y la transformación viene cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados. ¿Para cuándo es entonces la transformación nuestra? Para el día postrero también. Y el día postrero es el último de los días postreros. Ahora vean cómo en los días postreros, en el 5º, 6º y 7º milenio, Cristo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yo Soy del Antiguo Testamento, el Elohim y el Melquisedec del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ven ustedes cómo visitó en el Antiguo Testamento, antes de los días postreros, visitó al pueblo hebreo. Visitó a toda esa descendencia de Adán. Vean ustedes, Adán, Set y toda esa descendencia la visitó hasta Abraham, y de Abraham en adelante también la siguió visitando por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y luego visitó al pueblo hebreo en toda su plenitud en la persona de Jesús, y luego se tornó de los hebreos a los gentiles. Y vean ustedes cómo Dios no ha visitado más al pueblo hebreo de Cristo hacia acá. Ese es un misterio también. ¿Por qué? Porque ha estado visitando a los gentiles y llamando de entre los gentiles un pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Y por eso es que después de Jesús y después de Pedro y los apóstoles allá en Jerusalén, encontramos que Dios se tornó a los gentiles por medio de San Pablo, y por medio de cada ángel mensajero ha estado visitando a su pueblo gentil, o sea, su pueblo celestial, al Israel celestial, que es su iglesia. Y hemos tenido la visitación del Yo Soy de Elohim, de Melquisedec,
del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en carne humana por medio de cada ángel mensajero en la porción correspondiente a cada edad, como fue en el Antiguo Testamento por medio de los profetas de Dios hasta Juan el Bautista. Y después de Juan el Bautista apareció Jesús y fue la visitación de Elohim en carne humana también, pero en toda su plenitud, para una nueva edad, la edad de la piedra angular de aquel tiempo, y para una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. O sea que apareció Melquisedec, Elohim, el yo soy, como mensajero de una nueva dispensación, manifestado allí en carne humana, así como se había manifestado en los profetas dispensacionales anteriores, y como se había manifestado también en los profetas de cada edad de la iglesia hebrea bajo la ley. O sea que la venida del Mesías de Cristo sería en la misma forma en que fue la venida del Espíritu de Cristo en cada mensajero, profeta mensajero del Antiguo Testamento. Y vean ustedes, cuando Juan estaba precursando otro que vendría después de él, pues estaba precursando otro profeta. Y esto es así porque la palabra viene a ¿quién? A los profetas, y no hace nada a Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, como nos dice Dios por medio de Amós, capítulo 3, verso 7. Y ahora vean ustedes cómo en el Nuevo Testamento Dios ha estado visitando al Israel celestial en medio de los gentiles, a su iglesia, a su pueblo, de edad, en edad por medio de cada mensajero de cada edad. Y así como Pablo dijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora, para este tiempo en el cual vivimos, Dios habiendo hablado muchas veces, Jesucristo habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de ¿quiénes? De los 7 ángeles mensajeros. Vean ustedes, luego para este tiempo final, Cristo ha prometido hablarnos por medio de su ángel mensajero, a través del cual nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean así como Dios por medio de los profetas dio a conocer las cosas correspondientes a cada tiempo, porque es a los profetas que viene la revelación de Dios de las cosas que han de suceder. Y por eso, cuando envía su ángel mensajero, dando a conocer estas cosas que deben de suceder pronto, eso lo identifica como un profeta, porque un profeta es el que da a conocer las cosas que han de suceder pronto, siendo ungido por el Espíritu de Cristo. Y solamente el hecho de este ángel del Señor Jesucristo venir dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, lo identifica como un profeta. Porque viene ¿qué? Viene profetizando. Viene profetizando las cosas que deben suceder pronto. Viene dando a conocer a sus siervos las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron durante las 7 etapas de la iglesia gentil. Al venir profetizando, pues es un profeta. Y vean ustedes cómo para el día postrero la visita de Cristo, así como se llevó a cabo por medio de cada ángel mensajero en cada edad, para el pueblo de Dios, para el Israel celestial, para el día postrero por medio del ángel del Señor Jesucristo, se lleva a cabo la visita de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia en el territorio correspondiente al día postrero, así como hubo un territorio para cada visita de Cristo en Espíritu Santo por medio de cada ángel mensajero, Asia Menor por San Pablo, Europa por medio de cada uno de esos 5 ángeles mensajeros de cada edad, por medio de Ireneo, Martín Colombo, Pablo, Martín Colombo, Pablo Ireneo, primero Pablo en Asia Menor, Ireneo en Europa, ustedes buscan el libro de las edades, el territorio, la ciudad, la Francia,
Martín en Hungría, Colombo en Irlanda, Lutero pues, en Alemania y Wesley en Inglaterra. De Inglaterra Wesley también cubrió otras naciones, pero en los cuarteles generales de Cristo, a través de su ángel mensajero, pues fue el territorio donde se llevó a cabo la obra, y desde ahí se extendió a otros territorios. Vean, visitó a Inglaterra Cristo en el Espíritu Santo por medio de cada uno de esos ángeles mensajeros en el territorio o en la nación europea, en donde envió a ese mensajero y donde tuvo el ministerio por medio de ese mensajero y habló en el idioma de ese mensajero. Vean ustedes cómo Cristo viene hablando en diferentes idiomas. Pablo podía decir, bueno, ahora cuando venga Cristo de nuevo para una nueva etapa o una nueva edad, vendrá hablando en otro idioma. O sea, esa próxima etapa va a ser manifestada en un idioma que yo no conozco. Podía decir, yo escuché, pero no entendí lo que decía. Y luego podía decir, yo no sé quién será, porque si escuchó, ¿qué sucede? Escuchó a alguien, y si dice que escuchó y vio, pues escuchó y vio a alguien a través del cual Cristo en el Espíritu Santo estaba hablando. Cuando Juan el apóstol dice que escuchó y vio estas cosas, dice, y me postré para adorar los pies del que me mostró estas cosas. Porque si escuchó y vio, pues tuvo que estar escuchando y viendo, viendo aquel a través del cual Cristo estaba hablando. Así es que también Pablo podría decir, yo no sé quién será, pero yo escuché. Y es en otro idioma. Traté de entender, pero no entendí, pero vi la obra. O sea que sé de lo que se trata, pero no pude entender lo que decía. Y por supuesto, cuando escucha la voz, pues tiene que estar dando un mensaje para poderse llevar a cabo una obra para esa edad. Y ahora si escuchó al Espíritu de Cristo, a Cristo en el Espíritu Santo, hablando por medio de un hombre, pues tiene que ser un mensajero. Y tiene que ser el mensajero de la próxima edad, de la próxima etapa. Y por medio de ese mensajero es entonces que Cristo, hablando por medio de ese mensajero, lleva a cabo una obra creadora o de creación para esa próxima edad. Porque es por medio no de ejércitos ni de fuerza humana, sino del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, como dice el profeta Zacarías en el capítulo 3 y capítulo 4, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Y está hablando de qué? De su iglesia y la construcción de su iglesia, la obra de Cristo en y para su iglesia. Ahora vean ustedes, el segundo ángel mensajero apareció allá en ¿qué sitio fue, Miguel? Sí, Ireneo, Francia. Y vean ustedes, se llevó a cabo la obra allá en Francia. Y luego ese segundo ángel Ireneo podía decir, bueno, ahora el próximo paso, yo lo vi, pero está en otro idioma. Y yo escuché, y yo vi, pero está en otro idioma desconocido para mí. Vino hablando en húngaro, así es que Francia, sí, también sabía francés parece, pero vean ustedes, su idioma original era húngaro, así es que si Ireneo lo escuchaba, no eran familia. Yo sé que dos de ellos eran familia, porque uno era hijo de la hermana de uno de ellos parece. Bueno, pero eso lo podemos ver en otra ocasión. Y la obra, vean ustedes cómo se llevó a cabo por medio de un mensajero. Y luego ese mensajero, Martín, podía decir, bueno, ahora el próximo paso del programa divino, yo lo vi en visión, pude ser transportado ese tiempo, y yo oí, mas no entendí. El tercer paso ¿era cuál? La tercera edad
de Colombo. No, la cuarta, esa es la cuarta. Si la tercera fue Marte, la cuarta etapa, yo no la entiendo bien, pero yo vi y oí, pero no pude entender porque ese era qué idioma. Irlanda y Escocia, escocés, hablaba escocés y también de seguro hablaba irlandés, que es diferente al ¿qué? Al francés, y es diferente al otro que hablaba Martín, ¿cuál era? Húngaro. Así es que vean ustedes cómo va cambiando de idioma, de territorio y de mensajero también, y de pueblo también. O sea, de pueblo en el sentido de que como es un pueblo entre los gentiles, toma de una nación y de un territorio para una edad, y toma de otra nación y de otro territorio y de un continente. En un continente, vean ustedes, pueden estar más de una edad, como allá en Europa estuvo Dios llevando a cabo 5 edades. Así es que eso es tipo y figura de que para el tiempo final, en un continente, Él llevaría a cabo el final de una dispensación y el comienzo de una nueva dispensación. Y también llevaría a cabo una edad, la edad séptima, la edad de la Odisea, y luego llevaría a cabo la edad de la piedra angular. Edades diferentes y en dispensaciones diferentes. Y enviaría en un continente, allá envió 5 mensajeros, y ahora en el continente americano enviaría el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y luego enviaría el mensajero de la edad de la piedra angular y mensajero de la séptima dispensación. Ahora vean ustedes que en Europa, vean ustedes, enviaba un mensajero en una nación, en el mismo continente, pero en una nación, y después enviaba otro de otra nación, y así por el estilo. Y ahora, vean ustedes, ya en Norteamérica, Cristo cumplió su visitación a través del séptimo ángel mensajero. Era nada menos que Elohim, el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, visitando a su iglesia, a su pueblo gentil, a Israel celestial. Y cumplió su visita en el territorio de Norteamérica. Y ahora para el día postrero, séptimo milenio, vean ustedes, al final del sexto milenio, estaba en nuestro hermano Abraham, visitando su iglesia en Norteamérica, en ese territorio, y hablando en inglés. Ahora, así como cada mensajero podía decir, la próxima etapa será en otro idioma, cuando nuestro hermano Abraham escuchó los truenos hablando, ¿y qué hablaban? Pues hablaban el misterio del séptimo sello, porque los truenos contienen la revelación del séptimo sello, que es lo que le da la fe para el rapto a la iglesia, al Israel celestial. Y él dijo, yo escuché, pero me pasó la revelación, me pasó rápido. O sea, que escuchó, pero dice que no pudo entender. Pero luego en otro lugar, en el mismo libro de los sellos, dice, los truenos emitieron sus voces en un idioma desconocido. O sea que la próxima vez que Cristo estaría hablando sería en otro idioma, no en inglés. Así como fue hablando de edad en edad, en un idioma diferente, en un idioma diferente al que habló en la edad anterior. Y ahora él dice que el séptimo sello será revelado por los 7 truenos de Apocalipsis. Los 7 truenos contienen el misterio del séptimo sello. Y dice que será revelado en el tiempo en que aparezca Cristo, en que Cristo aparezca nuevamente. Pues Cristo aparece nuevamente. Vean ustedes, estuvo apareciendo de edad en edad, en cada edad por medio del mensajero de cada edad, y de dispensación en dispensación por medio del mensajero de cada dispensación.
porque es el mismo Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas, el que estuvo en Jesús en toda su plenitud, el que estuvo en los apóstoles, el que estuvo en San Pablo, el que estuvo en Ireneo, el que estuvo en Martín, el que estuvo en Colombo, el que estuvo en Lutero, el que estuvo en Wesley y el que estuvo en nuestro hermano Branham. Y dice nuestro hermano Branham, esta luz que ustedes ven que me acompaña voló de mí, y estaba hablándole a otro. Eso es en la visión de la carta. Y dice, eso es la tercera etapa. Y ahora vean ustedes cómo es para la venida de Cristo, del Espíritu Santo, que esos 7 truenos emiten sus voces y revelan el misterio del séptimo sello. Y en Apocalipsis capítulo 10 aparece Cristo envuelto en una nube, como fue prometido en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, y es el que viene con un librito abierto en su mano, con el libro de los 7 sellos, y es el que pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y sus pies son como columna de fuego. Ahí, en Apocalipsis 1 son como bronce bruñido, o sea, como bronce bruñido refulgente. Como bronce bruñido refulgente se ven como columna de fuego. Y Él es el que clama, porque la promesa es con el mismo Señor descenderá del cielo. ¿Con qué? Con aclamación, dice la versión antigua. La versión más moderna dice con ¿qué? El mismo Señor, porque vamos a ver, ¿la tiene por ahí, Miguel? Sí, en la más moderna dice, descenderá del cielo. Primero, vamos a ver cómo dice. No dice con aclamación, dice con... Es algo así como con voz fuerte. Con voz de mando. Eso es voz fuerte. Voz de mando, esa es aclamación, una voz fuerte. Voz de mando, pues cuando se está mandando en el ejército hay un mando, no, es una voz fuerte de autoridad, ¿sí? Con voz de mando, y si es voz de mando está mandando algo, no es. Y con voz de mando, con voz de mando, voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados con el Señor para, vamos a ver, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí San Pablo omite que antes de ser arrebatados seremos transformados, pero ya él lo dice en 1 Corintios. Por lo tanto, uno une aquello con esto y tiene el cuadro claro. Cualquier persona que no sea así comprensiva dice, no, pero es que aquí no dice que vamos a ser transformados antes de ser raptados. Pero acá Pablo lo dice, aunque lo omitió aquí, lo dice en otro lugar. Y podemos ver que de esto es que Cristo también nos habla cuando nos habla del día postrero, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la voz de Cristo, vean ustedes, la voz de mando o aclamación, es la voz de Cristo, la voz de arcángel, y es la voz de Cristo, la trompeta de Dios. O sea que es Cristo dándonos su mensaje y revelándonos
el misterio del séptimo sello y todo lo que gira alrededor del séptimo sello, porque todas las cosas para el tiempo final, para el séptimo milenio, para el día posterior, giran alrededor de una sola cosa: de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, así como durante la dispensación de la gracia todo giró alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención de la cruz del Calvario. Ahora vean dónde nos encontramos en las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras correspondientes a nuestro tiempo? Las cuales Cristo está cumpliendo. Y miren, en el mensaje de los sellos, en la página 57, cuando nos cita nuestro hermano Branham, Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte descendiendo del cielo, él nos dice, este ángel es el mismo ángel de Apocalipsis capítulo 1, es el mismo, es Cristo. Y dice, él es un mensajero a Israel. Él viene directamente a los judíos, pero dice, la iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia, pero vean, es un mensajero israelí. Pero viene por su iglesia porque está en el tiempo para ser raptado. Ahora vean cómo Cristo en el día postrero, antes de revelarse al pueblo hebreo, viene por su iglesia gentil. Y todo el secreto de su venida es la forma de su manifestación. Ahí está todo el misterio de su venida. Como todo el misterio de su primera venida, ¿cuál fue? Todo el misterio de su primera venida fue su manifestación en carne humana en un joven carpintero de Nazaret. ¿Quién se iba a imaginar que el secreto de la primera venida de Cristo era el velo de carne, que era un joven carpintero de Nazaret? Ahí fue donde tropezaron. Y Cristo dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén. Porque ahí era donde estaban tropezando. Y Cristo le dijo, pues bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No, que este lo conocemos, este es el hijo de José y María. ¿Cómo va a decirnos que hoy se cumplirá esta escritura cuando esa es una escritura profética mesiánica? Solamente el Mesías puede cumplir esa escritura, y ahora este joven carpintero de Nazaret que nosotros conocemos nos está diciendo que se ha cumplido en él. Cuando el Mesías es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy, el ángel de Jehová, que se va a hacer carne y va a estar con nosotros, nos va a visitar. Y ahora este joven de Nazaret viene con la presunción de que se está cumpliendo eso en él. Querían matarlo porque ellos no comprendían que el que estaba dentro de Jesús era el yo soy que le había aparecido a Abraham, a Isaac y Jacob, y para aparecerle a ellos en el cumplimiento de esas promesas tenía que tener un velo de carne, el cual él creó en el vientre de María cuando creó una célula de vida, una célula de sangre, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Miren, ahora los científicos, vean ustedes, saben que con algo tan insignificante y microscópico se puede producir vida. Y aún se puede traer la apariencia de una persona, que aparezca otra persona con el cuerpo y el físico que tenía una persona del pasado.
solamente toman el genes de esa persona y lo colocan en el vientre, allá lo mezclan con el óvulo, Miguel. Algo ahí hacen, sí, y de clones y cosas ahí le llaman la clonación. Clonación, y entonces sale una persona acá en este tiempo con todas las características de aquel que vivió hace mucho tiempo. Y vean ustedes cómo Dios nunca se había creado un cuerpo para sí. O sea que Dios nunca había tenido un cuerpo humano, excepto los cuerpos que usó de los profetas del Antiguo Testamento, que vinieron por medio de la unión de un hombre y de una mujer, exceptuando el cuerpo de Adán, que fue creado por Dios. Pero Adán perdió la bendición de Dios, y ahora vean ustedes cómo para Dios hacerse hombre, vean ustedes, es un misterio grande, divino, es el misterio de la divinidad. Grande es este misterio, dice San Pablo. Dios ha sido manifestado en carne. Ese es un misterio grande. Ahora, el misterio que es tan grande es tan sencillo que no lo pudieron comprender. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y creó el cuerpo de Jesús. María no puso óvulo ni nada, sino que Dios creó allí. Y se multiplicó célula sobre célula, se formó el cuerpo en donde habitó Dios en toda su plenitud. Amén. Para llevar a cabo la obra de redención, para ese cuerpo ofrecerlo en sacrificio vivo por la raza humana. Y ahora podemos ver ese misterio, el misterio de Dios haciéndose hombre, haciéndose un ser acá entre los seres humanos, porque tenía que ser un pariente redentor, y Cristo fue nuestro pariente redentor. Por eso tenía que hacerse hombre. Todo eso estaba en el programa de Dios. A Dios, pues, no fue que se inventó después que la raza humana ya estaba formada, que se inventó Dios o pensó hacerse hombre para resolver el problema. Ya eso Dios lo tenía ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Es un programa divino que se está llevando a cabo, igual que los 7 ángeles mensajeros. Él no se inventó de momento 7 ángeles mensajeros. Si eso es un programa desde antes de la fundación del mundo que Dios tiene, el cual ha estado llevando a cabo. Y Dios para el día postrero no dijo todavía, pues envié 7, me faltó uno, tengo que buscar un octavo mensajero, porque con los 7 no logré todo el trabajo. No, ya Dios lo tenía programado. Y por eso fue que con los 7 no se completó toda la labor de Dios, sino que en el 8, que habla de eternidad, es que son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, con los cuales corona Dios su obra y corona Dios su ministerio en medio de los gentiles, para después ir al pueblo hebreo con un ministerio ya coronado y con una iglesia ya coronada, y todo listo para el glorioso reino milenial. Ahora vean ustedes que todo llega a la edad de corona, y por eso es que así como los reyes, por ejemplo, los reyes romanos, ¿han visto ustedes la corona que tenían los reyes romanos? Los laureles son como las ramitas de olivo. Laureles y ramas y olivo es lo mismo, ¿o no? No, pero son como... Sí, y entonces vean ustedes, la corona para las competencias. Sí, y vean ustedes cómo esas 2 ramitas eran una corona. Y miren ahora cómo la edad de la piedra angular y el ministerio de Cristo es coronado con 2 ramitas. 2 ramitas con los 2 olivos. Eso, y cualquier persona puede
mirar, pero eso no significa nada. No significará nada para las personas, pero para Dios sí. Y ahí pues, miren ustedes, el ministerio de Jesús coronado con 2 ramitas, una a cada lado, 2 ramitas de olivo, y el ministerio de la iglesia del Señor Jesucristo coronado también con 2 ramitas de olivo. Así es que podemos ver lo que es la edad de corona y cómo es que es coronado el ministerio de Cristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Nunca antes el ministerio de Cristo había estado coronado, aunque había tenido, vean ustedes, había tenido el ministerio de Elías, lo había tenido en la septimidad de la iglesia gentil. La primera ocasión en que la iglesia tiene el ministerio de Elías fue en la septimidad, pero rechazaron el ministerio, por lo tanto fue quitado de allí ese ministerio. Pero ahora en el día postrero es que el ministerio de Elías aparece como una de las 2 ramas de olivo. Y luego la otra rama de olivo estuvo en el Antiguo Testamento bajo la ley, y ahora aparece no en la ley ni tampoco en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino. Así es que es la primera ocasión en que aparecen esos 2 ministerios a la misma vez. Y esos ministerios aparecen en el día postrero, en el tiempo en que el ministerio de Cristo está siendo manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, y unidos al ministerio de Cristo aparecen los ministerios de Moisés y Elías, como en el monte de la transfiguración. Ven ustedes que allí está el orden de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Allí está el orden donde aparece el ministerio de Cristo coronado con los 2 olivos. Y todo eso que ocurrió allí en visión para el día postrero es lo que estará Dios cumpliendo, materializando. Por lo tanto, para el día postrero, la voz del cielo, la voz de Dios, dice a él: oye. Y el ministerio de Cristo coronado con los ministerios de Moisés y Elías tendrá la voz para la humanidad completa durante todo el 7º milenio. Durante todo el reino milenial, a él oye. Cristo manifestado, el ministerio de Cristo manifestado con los ministerios de Moisés y Elías. Y vean ustedes cómo lo del monte de la transfiguración se estaría materializando en el monte de Dios, que es el monte de la transfiguración. ¿Dónde es y dónde es que Dios colocaría a sus escogidos para ser transformados? Pues en su monte. El monte de la transfiguración es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que todos los que han estado en ese monte, si murieron, van a resucitar, porque es el monte de la transfiguración. Miren, Moisés había muerto, ¿y dónde apareció? Miren, en el monte de la transfiguración. ¿Dónde van a aparecer los muertos cuando resuciten? Van a aparecer en el monte de la transfiguración, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, porque ellos pertenecen a ese monte, vivieron en ese monte cuando estuvieron aquí en la tierra, manifestados como hijos e hijas de Dios. Ahora ven cuál es el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración actualizado es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo con sus discípulos estaba en la cúspide del monte, y así es para el día postrero. Cristo estaría en la cúspide del monte, en la edad de la piedra angular, para la manifestación, la venida de los 2 olivos de Moisés y Elías, y para verlo a él con su rostro como el sol. Vean cómo todas estas cosas se estarían materializando
en la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero. Y después que seamos transformados, pues hay una bajadita para visitar los que están allá abajo, los que están más abajo, los que han pertenecido a esas edades pasadas, que eso será pues una visita por ahí, diríamos una manifestación de Cristo en beneficio de los que están en los diferentes grupos de edades pasadas. Eso es una visita de bendición para pentecostales, para wesleyanos, para luteranos y por ahí para todos, porque el cristianismo completo, vean ustedes, procede de todas esas etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay algo de parte de Dios, en donde la gran victoria en el amor divino en favor de esas personas, y las barras de hierro van a ser rotas y van a recibir bendición. Yo creo que les estoy diciendo algo porque ustedes están también recordando todas esas escrituras que nos hablan de eso que va a venir. Y también hay un testimonio para los que ya no pueden ser salvos. Como Cristo predicó a las almas encarceladas, se estará predicando un corto tiempo a las almas encarceladas, pero que están viviendo en carne humana. Y cuando nuestro hermano Branham señala eso en el mensaje almas encarceladas, dice: tendrá que haber un ministerio de testimonio que les predique a esas almas encarceladas. Y ven ustedes cómo hace suceder todo. Dice: pero ya no habrá tiempo, porque ya el Cordero habrá salido del trono de intercesión. Pero tiene que haber un testimonio aquí, como fue cuando Cristo les predicó a las almas encarceladas, y como Noé les predicó también a esas personas que ya no podían ser salvas. Ya, por ejemplo, cuando Noé entró al arca, ya no había oportunidad. Aun cuando Dios le aparece y le dice: de aquí a 7 días vendrá el diluvio, ya de ahí en adelante ya no había más oportunidad. La paciencia de Dios estaba esperando hasta que Noé terminara el arca, y cuando faltaban solamente 7 días, el arca ya estaba lista. Y ya ese era un tiempo para colocar dentro del arca todos esos animales, todas esas aves, y echar el pasto dentro. O sea, que era de un trabajo dentro, de colocar dentro del arca todo lo que se iba a salvar y todo lo que se iba uno a comer, tanto Noé y su familia, y también el alimento para los animales y para las aves que iban a entrar al arca. 7 de cada uno, pues se ve poco, pero cuántas especies habían en aquel tiempo. Así es que no sabemos de cuáles especies eran de las que estaban allí en el área, porque Noé no iba a irse para la China a buscar, vamos a ver qué especies hay por acá. Con 7 días Noé pues no podía irse muy lejos del arca, porque se les vencía los 7 días y quedaba fuera del arca también. Así es que Dios pues iba a obrar para que allí cerca estuvieran las diferentes especies, y entrarían al arca las diferentes especies. Bueno, esos 7 días últimos, vean ustedes, son muy importantes, porque eso nos habla del tiempo en el cual nosotros vivimos. Es un tiempo muy importante el que nosotros estamos viviendo, porque es un tiempo en que la paciencia de Dios todavía está manifestada, porque la edad de la piedra angular
es la última parte, es la parte de la iglesia que corona el resto del edificio. Y hasta que no se completa, hasta el último de los escogidos, no está completado el templo espiritual de Cristo, no está completada la iglesia del Señor Jesucristo, no está completado el lugar santísimo de ese templo. Por lo tanto, no puede ser dedicado por Cristo a Dios, para que Dios more en toda su plenitud en Espíritu Santo en ese templo. Por lo tanto, ni puede venir la resurrección ni la transformación nuestra hasta que no esté hasta el último de los escogidos. Vean, ni Moisés, ni Salomón, ni Jesucristo hacen como algunas veces nosotros hacemos, que cuando vamos por la mitad de una construcción ya la queremos dedicar, la dedicamos a Dios. Pero Cristo, ni Salomón, ni Moisés dedicaron a Dios el templo hasta no estar completado. Y si Moisés ni Salomón lo dedicaron hasta no completarse el lugar santísimo y ser colocada el arca del pacto allí, Cristo tampoco lo puede dedicar a Dios para morada de Dios, Espíritu Santo en toda su plenitud, hasta que no esté completado este lugar santísimo con toda la gente que lo compone. ¿Ven por qué? Es que no ha venido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos. Porque hasta que no se complete el cuerpo místico de Cristo con el lugar santísimo, que es el que lo completa, con los miembros del lugar santísimo de ese templo espiritual, no puede venir la resurrección de los muertos en Cristo que pertenecen al lugar santo. Así es que Cristo espera y Él es el que está haciendo la obra. Así es que ellos están esperando por Cristo en el paraíso y todo está esperando por Cristo para que Él complete el número de sus escogidos. Y para Él hacerlo, usa a todos sus escogidos que ya están dentro del templo para llevar el mensaje, para Cristo por medio del mensaje hablarle directamente al alma de las personas, y los que son de Dios oyen la voz de Dios y lo siguen. Y son colocados en el redil del Señor, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual. No son llevados a otra parte del templo, sino al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Como dicen Cantares, Él me metió ¿dónde? En su cámara. ¿Y cuál es la cámara de Dios en el templo de Moisés y en el de Salomón? El lugar santísimo. Esa es la cámara del rey. Y ahí es donde Cristo coloca a su iglesia, su novia, en este tiempo. Y los muertos en Cristo, cuando regresen, pues van a estar en nuestra edad. O sea que van a estar en la edad del lugar santísimo a que ellos se pertenecen a las edades pasadas, pero van a estar en el lugar de la piedra angular, que es el lugar del santísimo, viendo todo lo que Dios estará haciendo. Y si los necesitamos, ¿qué dirán ellos? Aquí estamos presentes, locos, deseosos por hacer algo. Y más en estos cuerpos inmortales, ¿qué es lo que hay que hacer? Así es que vamos a dejar eso quieto, y cuando ya estemos todos transformados, ellos van a saber qué hay que hacer. No se preocupen, que si los necesitamos a ellos, lo único es el ángel mensajero de su edad, recibir las órdenes de Cristo por medio de su mensajero de este tiempo, de la edad de la piedra angular, y cada ángel estará disponible con su grupo, que diríamos que es un ejército poderoso, cada uno de esos mensajeros como el general de su grupo. Ese es el ejército de Apocalipsis 19. Vean ustedes, así vamos a dejar eso quietecito ahí, porque si ellos vienen para acá, no solamente les vamos a decir están bienvenidos para comer con nosotros. Yo creo que lo que Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Yo creo que se lo vamos a recordar a Pablo, para que también, si necesitamos que trabajen con nosotros en esos 30 o 40 días,
trabajen también con nosotros. Bueno, Cristo, vean ustedes, Cristo resucitó y comió, le dieron de comer, pero estuvo todos esos días trabajando también. Dice que estuvo predicando el reino de Dios e hizo muchísimas señales y milagros y maravillas. Así es que no se quedó sin hacer nada. Y si él no se quedó sin hacer nada, yo no creo que vengan como turistas a ver lo que estamos haciendo, y más tanto tiempo sin trabajar. Dice, aquí ni trabajamos, ni dormimos, ni nos cansamos, ni comemos. Así es que vienen para acá a comer, pero de seguro vienen también a trabajar. Aleluya. A trabajar en alguna cosa que sea necesaria. Imagínense, con ese nuevo cuerpo, si ellos con el cuerpo humano pudieron hacer tantas cosas, ¿no desearán ellos que les demos una oportunidad para hacer algo? Para estrenar bien el cuerpo, estrenarlo para ver cómo funciona. Pues claro que sí. Bueno, ellos van a estar con nosotros y vamos a estar muy contentos en tenerlos con nosotros. Recuerden que es una nueva raza, superior por millones de veces a la raza terrenal. Es una raza celestial. Y a esa raza pertenecemos todos nosotros. Y por eso es que tenemos la promesa de un cuerpo eterno, el cual hemos de obtener en el día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Pero vean, esta nueva raza ha tenido que pasar por la experiencia de vivir en un cuerpo de la vieja raza, pero pertenece a una nueva raza, a una raza eterna. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta mañana, dándoles testimonio de estas cosas, dándoles testimonio de la visita del Yo Soy, de Elohim, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Melquisedec, del Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, del Verbo, de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, del Señor Jesucristo, el cual es el Dios de Israel, el cual es el Yo Soy, el cual es el ángel de Jehová, el cual es el ángel del pacto que se hizo carne y vivió entre nosotros. Y luego ha estado manifestándose por medio de carne humana en sus mensajeros de cada edad y visitando a su pueblo de edad en el territorio donde han estado los hijos de Dios de cada edad. Y ahora nos visita en la América Latina y el Caribe. Es la visitación final entre los gentiles. Eso es muy importante conocerlo y saber dónde sería la visitación de Jesucristo final para el Israel celestial. Miren, la América Latina no sabe ni una milésima todavía de la bendición tan grande que tiene de parte de Dios. Pero nosotros se le estamos dando a conocer. Amén. Porque esa bendición es para ser conocida por todos los latinoamericanos y caribeños, para que puedan recibir la bendición de entrar al glorioso reino milenial. Para que si entren los países latinoamericanos y caribeños al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, para recibir las bendiciones de Jesucristo durante todo ese reino milenial. Vean ustedes lo sencillo que es el programa divino para la América Latina, para que entre al glorioso reino milenial de Cristo. Y ahora nosotros hemos visto esta bendición que hay para la América Latina y el Caribe, y se la estamos dando a conocer a todos los latinoamericanos y caribeños en este día postrero. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde, y dejo con nosotros a Miguel. Nuestro tema ha sido ¿qué? La visita de Jesucristo. La visita de Jesucristo. Vamos a ver. La visita de Jesucristo al Israel
celestial. La visita de Jesucristo al Israel celestial. Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde. Y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para finalizar ya en esta mañana. Ya tenemos el autobús por ahí. ¿Es que viene un autobús para ustedes? Pues ahí lo tienen. Así es que Dios les bendiga y les guarde a todos.